Bienvenidos. Estamos en una nueva sesión de este evento Cuidarme, Cuidarte. Nos encanta compartir con ustedes la sexta versión de Cuidarme, Cuidarte, evento que realizamos en conmemoración del Día Mundial del Alzheimer. Y pues dadas las circunstancias actuales mundiales, este año no logramos encontrarnos presencialmente. Sin embargo, nos transformamos para poder compartir con ustedes e incluso poder llegar a muchas más personas. El grupo de neurociencias de Antioquia, de la Universidad de Antioquia y Solas Bienestar para el Adulto, hemos pensado, planeado y organizado este evento con muchísimo entusiasmo para ustedes. Durante todo el mes de septiembre y cada una de sus semanas los invitamos a que se pongan en los zapatos de los actores fundamentales de este proceso de la enfermedad de Alzheimer. Bueno, hoy iniciaremos poniéndonos en los zapatos del enfermo. Esta semana estamos con estrategias que fueron pensadas cuidadosa y respetuosamente con el objetivo de sensibilizarnos por medio del acercamiento a situaciones, experiencias y sensaciones que puede vivir una persona con Alzheimer en el transcurso de su enfermedad. Bueno, ahora, sin más preámbulo, damos paso a nuestro invitado, el doctor Elkin Roldán Aguilar. Él es médico especialista en medicina aplicada a la actividad física y el deporte de Solas Bienestar para el Adulto, y estaremos con ustedes durante toda esta transmisión. Doctor Elkin, bienvenido. Muchas gracias a todos por estar con nosotros y muchas gracias a los organizadores por invitarme a este importante evento. Bueno, yo les voy a hablar de lo que es el tener una vida físicamente activa, cómo nos va a lograr una mejor vejez. Soy Elkin Roldán, médico especialista en medicina deportiva, pues que es más cortico que la medicina aplicada a la actividad física y al deporte, pero es la misma cosa. Soy el médico encargado precisamente de las evaluaciones médico-deportivas en SOLAS y también soy docente, investigador en el Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cady y manejo un grupo de investigación precisamente en lo que es actividad física y salud. Vamos a comenzar mirando esta gráfica que prácticamente nos resume lo que es el título de la charla, y es que precisamente durante todo el ciclo de nuestra vida, la idea es que las personas desde niños estemos activos, pues que prácticamente los niños no hay que decirles, sino que ellos son activos por sí, por naturaleza, pero que también durante la adolescencia ojalá estemos activos, aunque a algunas personas, algunos adolescentes hay que casi empujarlos, pero la idea es que mantengamos activos y darles esos elementos para que continúen siendo activos y que continuemos durante la adultez, no como muchas personas hacen, que llegan y terminan bachillerato y ya como se terminaron las clases de educación física, básicamente se quedaron quietas. Ese no es muy buena opción para la salud, y que precisamente el continuar siendo activos durante toda la adultez nos lleve a que tengamos ya una vejez mucho mejor, seamos unos adultos mayores más plenos y más felices. Entonces, esta es la guía de la presentación, pues, como para que más o menos estén ubicados qué es lo que va a hablar. Primero va a hablar de qué es ser activo, porque muchas personas de pronto malinterpretan este concepto. ¿Cómo se relaciona esa actividad física con las políticas de la Organización Mundial de la Salud sobre la salud y el envejecimiento? Y vamos a hablar un poquitico de lo que es capacidad intrínseca y funcional y qué es eso, y cómo sería un marco de salud pública ideal para el envejecimiento saludable según la Organización Mundial de la Salud. Luego vamos a mirar cuál es la forma para llegar a ser activo durante toda la vida y algunas diferencias entre qué es actividad física, ejercicio, cómo es la dosis y respuesta con respecto a la actividad física, los tipos de ejercicios que me pueden modificar precisamente esa capacidad intrínseca. Luego contestamos otra pregunta y es el por qué es importante ser activo para llegar a una mejor vejez. O sea, cuáles serían las consecuencias de quedarme quieto, sedentario o inactivo toda mi vida, y cómo el ejercicio actúa como una especie de medicamento para mejorar problemas de salud, y ya llegamos a una conclusión. Entonces, primero,
contestemos la pregunta, ¿qué es ser activo? ¿Y cuál es la diferencia entre ser activo, ser inactivo físicamente y ser sedentario? Tiene una pequeña diferencia, pero las dos son en forma importante causas de muchos problemas de salud, como vamos a ver. Entonces, el sedentarismo es aquella persona que pues, básicamente no hace nada, no hace ningún tipo de movimiento durante todas las horas de vigilia, o sea, durante las horas normales está quieta, está sentada, está simplemente o sentada mirando un computador haciendo trabajos o oyendo música o con el celular o con la tablet. Y pues desafortunadamente también le mezclan a ese sedentarismo pues muchas veces comida chatarra, que pues entonces lo que va a hacer es precisamente incrementar la barriguita y eso con las graves consecuencias desde el punto de vista de salud, como vamos a ver más adelante. Mejor dicho, son aquellas personas que están totalmente inactivos, pero también o que hacen aquellas actividades que no van a sobrepasar mucho el gasto energético a lo que se hace en reposo. Normalmente uno gasta energía por estar en reposo. ¿Por qué? Porque tiene que funcionar su cerebro, tiene que funcionar su corazón, sus pulmones y todos sus órganos vitales. Entonces eso gasta un mínimo de energía y eso es lo que llamamos la unidad metabólica. Eh, pero hay algunos tipos de actividades que prácticamente no producen un gasto mayor de 1.5 o un poquitico más de lo que yo me gasto en reposo simplemente por vivir. Por ejemplo, actividades como, por decir algo, actividades caseras, pero suaves, digamos, de una casa pequeña, como barrer, son actividades de muy poco gasto energético. Estoy hablando de barrer en casas muy pequeñas, donde en realidad pues no va a producir un mayor gasto de energía y tampoco pues mucho tiempo invertido en esto. Una cosa muy diferente cuando ya pues la persona trabaja en actividades las actividades varias, por ejemplo, y tiene que barrer o tiene que trapear o tiene que hacer ese tipo de actividades en lugares demasiado amplios, como por ejemplo un colegio, una universidad. Y el otro concepto es la inactividad física. Es que hay personas que sí hacen algún tipo de actividad física, pero el problema es que no alcanzan a hacer o a lograr un gasto energético acumulativo durante la semana en forma importante que les quite ese concepto de personas inactivas. Y para la Organización Mundial de la Salud, uno necesitaría hacer mínimo 150 minutos de actividad física de intensidad moderada o vigorosa por semana para poder lograr ese gasto energético importante y que se logren todos los beneficios que se logran precisamente con la persona activa. El típico de estas personas es, digamos, el ejecutivo que es gordito, que le gusta, digamos, el fútbol y que solamente va a ir a jugar un partido de fútbol en los domingos. Y pues, pero generalmente está cuidando su parcelita, o sea, no sale como de su zona de confort y prácticamente le pega al balón 2 o 3 veces y ya y corre un poquitico. Entonces, ese gasto energético, aunque de pronto es importante durante el partido, pero no va a ser ese acúmulo que necesitamos durante la semana de los 150 minutos de intensidad moderada o vigorosa. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y tanto la persona sedentaria como la inactiva, pues va a tener consecuencias graves para la salud. Entonces, la Organización Mundial de la Salud precisamente habla de que hay que cambiar ciertas percepciones acerca de la salud y el envejecimiento. Entonces, esas percepciones, una de ellas es, por ejemplo, de que no todos los adultos mayores son iguales. O sea, como algunos adultos mayores llegan a 90 años con muy buena capacidad, con una totalmente independientes, otros adultos mayores por diferentes problemas que han tenido durante su vida o por inclusive accidentes o cosas fortuitas, pues no van a tener ese tipo de capacidad. Entonces, no todos son iguales. La otra cosa es que la edad avanzada no implica dependencia. No necesariamente las personas que tengan mayor de 80 años van a ser dependientes. Muchos de ellos son totalmente independientes, inclusive hasta que mueren son totalmente independientes. Otro concepto es que el envejecimiento de la población aumentará el gasto de salud, pero no tanto como se pensaba. Es algo que hay que tenerse en cuenta y es que muchas veces
se han observado que problemas de degeneración que debían de ser para ya adultos de avanzada edad se están observando en personas cada vez más jóvenes, y precisamente la inactividad física y el sedentarismo es uno de los causantes. El otro concepto es que dicen que las personas mayores de hoy en día gozan de mejor estado de salud que sus padres o abuelos. Es también un concepto que no es totalmente cierto. Muchas veces inclusive sus padres a la misma edad tuvieron una mejor salud, debido a que también ellos, por sus circunstancias, digamos, si eran personas del campo, les tocaba trabajar o hacer mucha más actividad física que los de ahora. Otro es que hay que pensar en los ancianos del futuro y no los del pasado. Precisamente si vamos a hacer políticas de salud para un futuro, pues tenemos que pensar precisamente en esas personas ancianas del futuro, no las de actualmente, porque van a tener un contexto diferente. Anteriormente también las mujeres tenían de pronto más desventajas y eran las que se dedicaban, digamos, a las actividades de la casa, y que no tenían, pues, digamos, acceso, digamos, a gimnasio como lo tienen ahora en este momento. Entonces, eso también ha habido cambios en ese aspecto con respecto al género femenino. Y una cosa muy importante es que el gasto en la población de edad es una inversión y no es un costo. Desafortunadamente, muchas EPS, muchas instituciones de salud creen que un adulto mayor, o de hacer un gasto, digamos un gasto en la parte de promoción o prevención en el adulto mayor, es un gasto innecesario y es un sobrecosto. Pero a la hora de la verdad, cualquier inversión, más bien, que se haga en promoción y prevención en el adulto mayor va a ser muy bien, no solamente va a ser bueno para la persona, para el adulto mayor, sino también inclusive para la misma institución de salud, que va a tener que sacar menos dinero para tener que pagarle todos los problemas de salud y las consecuencias que tienen, por ejemplo, los problemas de inactividad y sedentarismo. Entonces vienen dos conceptos importantes o estos conceptos importantes para la vejez saludable según la Organización Mundial de la Salud, y es la capacidad intrínseca, el entorno, la capacidad funcional y el envejecimiento saludable. ¿Qué es la capacidad intrínseca? Es la combinación de todas las capacidades físicas, o sea, fuerza, flexibilidad, resistencia cardiorrespiratoria, habilidad, equilibrio, etcétera, pero sumadas a las capacidades mentales que un individuo puede utilizar en un determinado momento. Eso es lo que llamamos capacidad intrínseca. El entorno, obviamente, es donde habita esa persona y su interacción con ese entorno. Entonces, la sumatoria de las dos nos daría lo que es la capacidad funcional, que su definición sería la relación entre el individuo y el entorno. Y precisamente tiene que ver con los atributos relacionados con la salud que van a permitir a la persona ser y hacer lo que valora. En otras palabras, hacer lo que le gusta, hacer lo que le interesa y lo que es importante para ella. Entonces, esa capacidad funcional es bastante importante, y precisamente el envejecimiento saludable va a ser como el proceso de desarrollar y mantener esa capacidad funcional que le va a permitir el bienestar durante la vejez. Pues es muy importante eso, y precisamente una de las cosas que mejora esa capacidad intrínseca va a ser la actividad física, la que va a incrementar esa capacidad intrínseca. Entonces es una parte que podemos intervenir en un momento dado, porque muchas veces el entorno no es posible, pues porque vivimos en un país determinado, es difícil, pues, digamos, cambiarme de país, o vivo en un lugar donde no tengo buen acceso a la parte de salud. Entonces, eso muchas veces no se puede cambiar, aunque también se podría cambiar si tuviéramos unas buenas políticas de salud, pero esta sí la puede cambiar la misma persona inclusive. Entonces viene este cuadrito que a veces se ve como complicado, pero es bastante interesante porque la Organización Mundial de la Salud separa o divide a las personas
como en tres tipos de personas, en aquellas que tienen una capacidad alta o estable, o aquellas que tienen un deterioro de la capacidad y aquellas que tienen una pérdida considerable de la capacidad, y que a todos hay que atenderlos obviamente. Entonces, a nivel del ambiente, por ejemplo, a nivel del ambiente, pues la idea es precisamente en aquellas personas, por ejemplo, que tienen una pérdida con la capacidad de eliminarle, entonces hacerle que les sea más fácil precisamente así y ser, estar asequible a todas estas cosas. Y aquellas que tienen buena capacidad, pues es promoverle conductas que mejoren la capacidad como tal. ¿Y cuáles serían esas conductas? Entonces, de aquí vienen todos esos programas de promoción de la salud a través de la actividad física. O sea, es decirle a las personas, muévanse, hagan algún tipo de actividad, no se queden quietas, porque precisamente eso les va si eso desde niños lo hacemos, pues vamos a tener entonces una mucha mejor vejez. Ahora, para eso, obviamente hay que proveerlos de lugares adecuados para ese tipo de, o ambientes adecuados para eso. También desde el punto de vista a largo plazo, pues aquellas personas que tienen algún tipo de deterioro, pues hay que asegurarle la dignidad a esas personas ya inclusive en sus últimas etapas o apoyar en conductas que mejoren esa capacidad en un momento dado, sobre todo en aquellas personas que tienen cierto deterioro. Y con respecto a los servicios de salud, pues la idea es prevenir esas enfermedades crónicas o asegurar la detección temprana y el control de ellas. Y precisamente la mejor forma de prevenir esas enfermedades crónicas y sobre todo ya cuando tengo un riesgo, cuando ya las padezco, es la parte del ejercicio físico, porque precisamente el ejercicio físico funciona como una especie de medicamento que nos ayuda a mejorar todos esos problemas de salud crónicos. Entonces viene esta diferencia entre ejercicio y actividad física. De pronto muchas veces uno la utiliza en forma indistinta y sí tienen sus diferencias. Actividad física es cualquier movimiento corporal producido por los músculos que produce un gasto energético. Entonces, yo me muevo, digamos, desde el punto de vista ocupacional. Por ejemplo, esta persona que está levantando bultos, famosos coteros, tienen que levantar bultos todo el día, digamos, descargando y cargando mulas o cargando, pues, tractomulas. Se imaginan la mano el montón de kilogramos de peso que maneja durante el día. Entonces es un nivel de actividad física demasiado desgastante y demasiado alto. Otros, la actividad física lo hacen, digamos, por desplazarse. Me tengo que ir hasta el metro o a ir hasta el bus para ir a mi trabajo o a mis estudios y yo pues camino y me demoro por ahí 5 minutos para ir al metro, caminando. Ese es otro tipo de actividad física, pero entonces el problema con la actividad física es que es difícil valorar su intensidad o medirla, ¿cierto? Entonces, sí es muy importante que la persona haga cualquier tipo de actividad física, pero hay que tener en cuenta que muchas veces o nos estamos excediendo, por ejemplo, en esta parte laboral, como esta persona, o a veces demasiado poquito, digamos, si yo hago solamente una caminada de 5 minutos para ir al metro, pues no va a ser tan importante si yo la hiciera, digamos, 30 minutos o 40 minutos. ¿Listo? Y también va a depender de la intensidad con que haga ese esfuerzo. Entonces viene el concepto de ejercicio, que es un subgrupo de actividad física en el cual es planificado, es estructurado, es repetitivo y tiene como objeto precisamente mejorar mi forma física o mi condición física. O sea, es supervisado por profesionales donde precisamente le van a decir qué tanto tiempo, a qué intensidad le hace la actividad, cuántas veces a la semana lo debe hacer, precisamente para qué, para lograr un objetivo específico que es mejorar su forma física. ¿Y qué es la forma física? Es simplemente, es el estado óptimo, cómo funcionan todos mis órganos, cardiopulmonar, muscular, sistema nervioso. ¿Para qué? Para que esa persona sea capaz de realizar las actividades de la vida diaria sin problemas, sin dificultad respiratoria, inclusive, por ejemplo, subir unas escaleras, que yo vivo en un segundo piso, que la suba sin problema y no que cuando ya llegue al segundo piso esté con la lengua afuera. Entonces, la idea es
Estos conceptos son importantes y sí, es muy bueno ser activo en cualquier forma, pero hay que tener en cuenta que muchas veces esa simple actividad se sobrepasar. Por ejemplo, un deportista de alto rendimiento muchas veces se sobrepasa y por eso se lesiona, o muchas veces lo hago muy poquito y no estoy haciendo lo suficiente para hacer esos cambios fisiológicos que necesito para que mi salud sea mejor. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, viene esto de la curva de dosis respuesta a la actividad física. ¿Qué es eso? Parece muy complicado, pero miren, aquí abajo es el nivel de actividad física, o sea, este es bajo nivel de actividad física y este es alto nivel de actividad física. O sea, cuando hablamos de nivel es la intensidad como tal del esfuerzo que estoy haciendo. Y aquí comparo con los beneficios de la salud. Si observamos, un sedentario tiene muy poquitos beneficios de la salud y a medida que vamos aumentando la actividad, el beneficio de la salud, miren que es cada vez mayor, cada vez mayor, cada vez mayor, cada vez mayor, e inclusive cuando la persona se activa como tal, entonces tiene un nivel alto, un beneficio alto, un beneficio muy bueno para la salud, pero ya cuando es demasiado activo o cuando esa actividad es demasiado fuerte, muchas veces o no voy a ganar más beneficio para la salud o inclusive, miren que empiezo a bajar los beneficios para la salud. Por ejemplo, un deportista de alto rendimiento, pues precisamente el objetivo de ellos es sacar el mayor provecho posible a su cuerpo, pues muchas veces exageran. ¿Y qué pasa? Que en vez de mejorar, empeoran y ahí vienen entonces los problemas de las lesiones o una cosa que se llama el sobreentrenamiento, que en vez de mejorar sus marcas, inclusive las va a desmejorar. Y eso también tiene connotaciones importantes desde el punto de vista salud. Podemos ver entonces que muchas de aquellas personas que hacen excesivamente actividad física sin ningún control, digamos porque salió una modalidad deportiva determinada y que es el boom del momento y que, yo quiero hacer eso y me voy a meter a hacerlo y que es una actividad donde no tienen descansos y no tienen las mediciones adecuadas y no se asesora de un profesional que le ayude precisamente a hacer esa actividad de forma adecuada. ¿Qué es lo que va a pasar? Me va a producir un sobreentrenamiento, vienen las lesiones o inclusive consecuencias a veces hasta más graves como problemas cardiovasculares. Entonces, ¿qué tipos de ejercicio me van a mejorar esa capacidad intrínseca? Precisamente esa reserva que yo tengo dentro del organismo, ¿qué cosas o qué tipos de ejercicios me la mejoran? Ya vimos que precisamente el ejercicio es el que ayuda a mejorar esto. Pero entonces hay muchos tipos de ejercicio. La mayoría, y lo que todo el mundo conoce, que el ejercicio de resistencia, la bicicleta, el caminar, la natación, y pues muchos médicos inclusive son los que dicen, no, es que camine 30 minutos o ¿por qué? Eso es una política general de la Organización Mundial de la Salud, pues precisamente para que mejore la persona, para que pase de la inactividad, que sí es mucho peor, a que sea activo. Pero miren, no solamente ese ejercicio es el único que nos va a traer beneficios. Vamos a observar más adelante que pues, el ejercicio de resistencia, claro, nos trae muchos beneficios desde el punto de vista cardiovascular, en la parte pulmonar, por ejemplo. Pero también necesitamos de otros tipos de ejercicio, que muchas veces hasta tenemos un tabú. Que la fuerza, el ejercicio de fuerza no lo pueden hacer los adultos mayores. Falso, sí lo pueden hacer. Es más, es muy necesario porque el trabajo de fuerza va a ser importantísimo para conservar la masa muscular. Qué importante es que tenga yo una buena masa muscular cuando yo sea adulto mayor. Mucha, bastantísimo, porque precisamente la masa muscular no solamente nos ayuda a movernos, sino que se ha visto que el músculo es un órgano que produce una serie de sustancias que se conectan con los demás órganos y con los demás sistemas, que hacen que los demás órganos y los demás sistemas se mantengan saludables también. O sea, todo esto es interconectado, todo el organismo va conectado uno con el otro. Los ejercicios de flexibilidad, ¿por qué van a ser importantes en un momento dado? Si yo tengo buena flexibilidad, voy a ser una persona que entonces me voy a subir, digamos, a un bus y me voy a subir a un bus normalmente porque es más alto, voy a subir el escalón sin problemas. Pero si tengo mala flexibilidad, muchas veces subiéndome al bus me puedo desgarrar un músculo
precisamente por hacer un esfuerzo, porque mis músculos están muy poco flexibles. Entonces miren que sí tiene una connotación en salud muy importante y precisamente se ha observado que muchas de las lesiones osteomusculares pueden ser también por falta de flexibilidad en ciertos grupos musculares. La coordinación es importante. Yo para qué necesito ser muy ágil, digamos, con un balón o con algo. Todo eso lo tengo que irlo trabajando obviamente desde la niñez, pero esa parte coordinativa y esa parte de equilibrio son tan importantes como esto. Si yo tengo buena coordinación y buen equilibrio, voy a evitar las caídas. Y la combinación entre una buena coordinación, un buen equilibrio y una buena fuerza va a evitar que una persona se caiga y en un momento dado se produzca una fractura que puede ser de graves consecuencias o un trauma severo a nivel del cráneo que lo puede llevar inclusive a la muerte. Entonces, todos estos tipos de ejercicios son importantes desde el punto de vista de salud. Es más, en coordinación es tan importante como para pasar una calle que yo esté bien coordinado en mis músculos, con mis ojos, que calcule más o menos a la velocidad que vienen los carros y que imprima la velocidad suficiente para poder pasar una calle y que no me vaya a atropellar una moto o un carro. Entonces todo eso, toda esta combinación va a ser importante desde el punto de vista salud. ¿Y por qué no el sedentarismo? Miren, todas estas cosas se han observado que puede producir el sedentarismo y muchas más. Por ejemplo, aumenta en 270% la probabilidad de tener un accidente cerebrovascular, o sea, una trombosis o un derrame cerebral, que lo puede dejar inclusive, en el mejor de los casos, lo puede dejar a uno paralítico una parte del cuerpo. Se incrementa en 160% la probabilidad de la diabetes. La diabetes tiene unas graves consecuencias, no solamente el problema de que no puedo consumir azúcar, que es muy rico, sino que la diabetes con el tiempo va deteriorando los riñones, va deteriorando todos los vasos sanguíneos del organismo y entonces más propenso a problemas cardíacos. Y el sedentarismo también aumenta en un 100% más lo que es cardiopatía isquémica, o sea, los problemas de infartos del corazón o problemas cardíacos, incrementan un 100% la probabilidad de osteoporosis, o sea, de que se descalcifiquen los huesos y que por ende entonces se fracture mucho más fácil la persona cuando tenga una caída, inclusive una caída leve. Incrementan el 100% la probabilidad del cáncer de colon. ¿Por qué? Porque se ha visto que las personas sedentarias pues acumulan grasita y esa grasita produce una serie de sustancias que producen un proceso inflamatorio crónico en el organismo que van a llevar inclusive a degeneración de las células y a que se produzcan cánceres, entre ellas el cáncer de colon y también el cáncer de la mama, por ejemplo, como podemos ver aquí, en un 60% más de probabilidades. Un 70% más de probabilidad de hipertensión arterial. Entonces, el sedentarismo es un factor muy importante que va a incrementar los problemas de salud a nivel del mundo. Y no estamos hablando de adultos mayores solamente. Esto hay que hacerlo desde joven. O sea, si nosotros vemos a un niño obeso, pues hay que intervenirlo desde ya precisamente para que no sea siguiendo el adulto obeso y que llegue a la vejez obeso o inclusive muchas veces ni siquiera va a llegar a la vejez, porque la obesidad es un problema grandísimo. Y por eso entonces la Organización Mundial de la Salud hace esas recomendaciones. Hombre, pase de ser inactivo a ser activo. ¿Y cómo lo hago? Haga por lo menos 30 minutos diarios de actividad física, o sea, 5 veces a la semana. Ahí estamos hablando de los 150 minutos, por lo menos más de 150 minutos semanales de actividad física moderada o vigorosa. Por lo menos haga eso. O si no lo puede hacer continuo, pues por lo menos entonces haga esos 10 minutos en la mañana, 10 minutos al mediodía, 10 minutos en la tarde. O sea, los puede dividir. Hay muchas formas de, por lo menos, pasar de inactividad a ser activo. Y ya cuando yo tengo esos problemas, entonces se ha observado que el ejercicio actúa como un medicamento. O sea, es un arma terapéutica
Entonces, igual, digamos, si para una persona hipertensa, por ejemplo, se toma el medicamento, llámese losartán o cualquiera, pues, o metoprolol, o cualquiera que utilice uno para la hipertensión. Adicionalmente a esos medicamentos, la persona debe hacer ejercicio. Ahora, ¿por qué ejercicio y no actividad física? Porque es que ya, como les decía, el ejercicio es medido, controlado, dosificado, planificado para lograr un objetivo específico. Y precisamente si yo ya tengo un problema de salud, pues yo ya necesito hacer algo que sea controlado, que sea planificado y precisamente para lograr el objetivo, que en este caso sería bajarme la presión arterial. Obviamente, sí aclaro una cosa, no, el ejercicio solo no va a servir para la hipertensión. Eso ya va a depender del tipo de hipertensión. Si una hipertensión leve y en estadios iniciales puede a lo mejor servir esos cambios de estilos de vida, como simplemente al hacer el ejercicio, fuera de eso hacer consumir baja sal, bajar de peso va a ser muy importante y otros tipos de mejorar otros tipos de hábitos, por ejemplo, la parte de alimentación. Entonces, es parte fundamental del tratamiento de todas estas enfermedades, hipertensión, de la diabetes. Se ha comprobado que el ejercicio mejora los niveles de azúcar, de diferentes problemas reumáticos, entonces artritis reumatoidea, por ejemplo, de artrosis, o sea, de degeneración de las articulaciones. Es muy, muy importante. Lesiones deportivas, obviamente, como parte de su recuperación y vuelta otra vez al entrenamiento ya deportivo como tal. Que no necesariamente estamos hablando de deportistas de alto rendimiento, sino de deportistas recreativos que son muy comunes, del dolor anterior de rodillas o famosos problemas rótulo-femorales, va a ser parte del tratamiento de la enfermedad coronaria, va a ser parte del tratamiento de la obstrucción parcial de las arterias de los miembros inferiores. Cuando ya hay obstrucción de esas arterias hay que trabajarle precisamente el ejercicio, aunque con la actividad física muchas veces le da el dolor, pues precisamente la idea es que esa persona se vaya adaptando poco a poco a un nivel cada vez más alto de actividad física, de ejercicio, para que logre una mejor calidad de vida. De enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, precisamente que nos trae acá a esta charla, como el Parkinson también. Se ha observado que precisamente la actividad física y el ejercicio protegen para que estos problemas, que pues a veces obviamente son genéticos y la parte genética sí es muy difícil de controlar, pero sí el ejercicio al mejorar la circulación cerebral, al mejorar la calidad de las neuronas, como vamos a ver más adelante, disminuye el riesgo a este tipo de problemas, pues como tal. A problemas de POC o enfermedades pulmonares obstructivas crónicas van a hacer que estas personas mejoren su capacidad para la parte respiratoria y logren mejores actividades sin tanto problema y sin tanta dificultad respiratoria. Aquellos problemas que tienen insuficiencia renal, también problemas renales como tal, el tipo de ejercicio va a hacer que no se deteriore su masa muscular, que es muy común en ellos. Los asmáticos va a ser muy, muy importante, y anteriormente a los niños asmáticos inclusive los mandaban a sentar, no les daban las clases de educación física. Ante el contrario, hay que ponerlos a hacer actividad física y ejercicio mucho mejor para que estas personas logren inclusive mejorar disminuir el número de hospitalizaciones y el número de crisis. Para enfermedades articulares degenerativas como las artrosis, importantísimo, porque unos músculos bien fortalecidos van a evitar entonces que esas articulaciones se deterioren más, y también que disminuye el dolor crónico para los problemas de osteoporosis porque calcifica el hueso, y como les decía, para las terapias para dolores crónicos, porque uno con el ejercicio produce un analgésico que es natural, que es la endorfinas. Obviamente para el tratamiento de la obesidad, para el gasto energético, para enfermedades mentales también, estrés, depresión, inclusive esquizofrenia, y para problemas de los lípidos sanguíneos, que precisamente es uno de los que va a generar problemas de hipertensión y problemas de enfermedad coronaria como tal. Entonces, ¿por qué sirve el ejercicio para todo eso? Vamos a hacer una explicación un poquitico, voy a tratar de hacerlo lo más sencillamente posible, pero es para que miren la dimensión que esto tiene, sus evidencias científicas, y que no es simplemente
porque yo me siento bien haciendo ejercicio. No es solamente. Lo que pasa es que, por lo que les decía que el ejercicio actúa como un medicamento, es que actúa desde el punto de vista de aspectos fisiológicos. Lo que se ha observado, por ejemplo, en las personas con problemas cardiovasculares y sobre todo en hipertensión. La hipertensión es el aumento de la presión en las arterias y el sistema circulatorio, haga de cuenta que es como un sistema de tubos con una bomba que se llama corazón. Entonces, el hipertenso, ¿qué es lo que pasa? Esta presión aquí se incrementa y al aumentarse esa presión produce alteraciones arteriales y produce que el corazón se pueda agrandar e inclusive que se pueda morir mucho más fácil por problemas ya de insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué es lo que hace el ejercicio? Durante el ejercicio, obviamente, se incrementa la presión arterial. ¿Para qué? Para que ese incremento de la presión, pues, haga que todos los sistemas se irriguen bien, o sea, llegue la sangre a todos los sistemas y, pues, el músculo se llene de sangre precisamente para poder hacer su función en ese momento, que es la contracción muscular. Pero cuando uno termina el ejercicio, hay una cosa que se llama el efecto hipotensor del ejercicio. ¿Y es por qué? Porque es que el ejercicio produce esto. Esto es un vasito sanguíneo, mirado así con una sección transversal, un vaso sanguíneo, una arteria, una arteriola específicamente, normal, una que se constriñe, o sea, que se cierra y otra que se abre. Pues precisamente lo que hace el ejercicio muchas veces es esto. Abre esas arteriolas y entonces si abren, estos tubos van a ser más grandes y si esos tubos son más grandes, pues simplemente en un sistema de tubos, yo abro los tubos, entonces el líquido que va por ahí, que es la sangre, va a fluir con menos presión. ¿Listo? Entonces, eso es lo que cuando uno termina el ejercicio produce ese efecto hipotensor, que va a hacer entonces que se disminuya la resistencia al paso de la sangre, que fluya más fácil y que por ende la presión arterial mejore. Entonces, ese es un efecto que tiene el ejercicio desde el punto de vista cardiovascular. Y recordemos que si uno mantiene esa presión alta durante mucho tiempo, lo puede llevar a problemas cardíacos en un futuro inmediato. Entonces, al prevenir esa hipertensión, pues precisamente vamos a evitar que llegue a ese problema cardíaco como tal. Desde el punto de vista de los lípidos, ustedes han oído hablar del famoso perfil lipídico, del famoso colesterol, que hay un colesterol malo y que un colesterol bueno. Pues el colesterol malo, llamémoslo así malo, funciona así como este obrero, que llega y coge los desechos de la construcción y los echa ahí. Esta es una arteria, los echa ahí y entonces eso se va acumulando. Esos son desechos de grasa que se van acumulando en las paredes y entonces ¿qué va a producir? Una obstrucción de esa arteria. Y si hay una obstrucción de esa arteria, pues ¿qué va a hacer? Que si esa arteria esa arterita es la que está llevando la sangre a esta parte del corazón y se obstruye, entonces ¿qué pasa? Esa parte del corazón, aquí en negrito, se muere y eso es lo que llamamos el famoso infarto del corazón. Entonces, ese colesterol malo, que es el LDL, puede ser contrarrestado si yo tengo el famoso colesterol bueno, que es el HDL, más incrementado. ¿Por qué? El HDL es el que llega y me recoge ese exceso de basura que hay ahí y me lo lleva al hígado para que sea simplemente eliminado ese exceso de grasa por el hígado. Entonces, ¿qué hace el ejercicio? Estimula precisamente al HDL, o sea, ese colesterol bueno, y evita entonces este problema del infarto del corazón. Ahora, ese infarto o esta arteria, si está en cualquier parte del sistema, digamos, si está en el cerebro, pues va a producir también un infarto cerebral y o las famosas trombosis cerebrales. Entonces, esto es un efecto importantísimo del ejercicio con respecto a la salud. La otra parte es que el ejercicio de fuerza a cualquier edad, ahí no podemos ser con esos tabú de que no, el adulto mayor no puede hacer ejercicio de fuerza. Obviamente va a hacer ejercicio de fuerza de acuerdo a su medida y a su condición, pero es muy importante el ejercicio de fuerza. Y la combinación de ese ejercicio de fuerza con el ejercicio cardiorrespiratorio me va a estimular entonces la producción de masa muscular. Miren, es una persona ya muy adulta, pero sin embargo es muy adulta, pero con una excelente masa muscular que nos envidiaríamos cualquiera. Y que esa masa muscular, como les decía, no solamente tiene implicaciones de que
si yo tengo buena masa muscular, voy a tener mejor fuerza, me va a evitar caídas, me va a evitar lesiones osteomusculares. Entonces, evitar, por ejemplo, que llegue a una cosa que se llama la sarcopenia, que es una atrofia muscular severa, ya cuando es el adulto mayor, y que esa atrofia muscular severa me va muchas veces a producir problemas osteomusculares severos también. Y no solamente osteomusculares, sino desde el punto de vista metabólico. El músculo es un órgano que no solamente se contrae, sino que, como le decía, produce un montón de sustancias que van a ayudar a, por ejemplo, disminuir el riesgo de problemas de obesidad y el problema de, digamos, también de diabetes. ¿Por qué? Porque mientras tenga, por ejemplo, yo más masa muscular, inclusive en reposo, gastar más energía para mantenerme. Y si yo gasto más energía, pues entonces lo que yo consumo se gasta más y va a mantener un equilibrio y voy a lograr entonces de pronto una adultez con un mejor, no solamente desde el punto de vista estético, sino también desde el punto de vista de salud. ¿Por qué? Porque está exceso de abdomen aquí, esa barriguita de cervecero que llamamos muchos, pues precisamente es una de las consecuencias de los problemas cardiovasculares, porque se ha observado que mientras tenga más grasa visceral, está todavía más relacionado con esos problemas que anteriormente vimos, como estos problemas de tipo cardiovascular, y que se acumulen esas grasas, sobre todo esas grasas malas, acumulen el exceso de grasa ahí a nivel de las arterias y que vaya a producir entonces como consecuencia un infarto. Entonces miren la importancia también de la parte muscular y de la parte del ejercicio de fuerza como tal. De la diabetes, ¿por qué sirve para la diabetes? Esto lo hago como tratando de hacer pues un símil al que repara chapas. Entonces, resulta, ustedes han oído mencionar la famosa insulina. La insulina es como una llavecita que ingresa a una chapa, que ese sería el receptor de insulina en la célula muscular, y que entonces al mover esa chapa abre unas compuertas o unos canales que entonces la glucosa, que es el azúcar que está ahí en la sangre, entonces se ingrese a la célula. ¿Para qué? Para que entonces no se acumule ese exceso de azúcar en la sangre, y eso, por eso se llama hiperglicemia, y para que precisamente esa célula aproveche ese azúcar para producir energía a través de ella. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una persona es obesa, sobre todo el exceso de grasa, todos estos receptores se traban, o sea, las chapitas se traban. Entonces, es cuando uno mete la llave, la insulina. Yo puedo tener mucha insulina, pero cuando ingreso la llave y voy a abrir, no soy capaz. ¿Por qué? Porque está trabada la chapa. Resulta que el que me arregla esa chapa es ¿quién? El ejercicio. Entonces es la persona que llega y me arregla la chapa, y entonces ya esa llavecita o esa insulina me va a servir, y entonces se abren estas compuertas fácilmente y el azúcar va a ingresar a la célula, y entonces la célula va a producir su energía que necesita a través del azúcar, y así el azúcar en la sangre no se va a elevar como se debía elevar. Esto es lo que pasa en la famosa diabetes tipo 2, que es la más común, que es la que precisamente se da más en las personas ya mayores, maduras y adultas mayores, y es la que tiene que ver mucho, como les decía, con el exceso de grasa. Entonces miren que todo esto está relacionado. Obesidad conlleva muchas veces a producir diabetes, y también eso conlleva también a producir muchas veces hipertensión. ¿Y quién es el que puede salvar como todas esas cosas? Precisamente el ejercicio. Entonces, por eso el ejercicio actúa como un medicamento natural para evitar o para controlar este tipo de problemas como tales. Otra cosa es que produce sustancias químicas que van a disminuir la depresión, la ansiedad y los dolores crónicos. Por ejemplo, produce una sustancia que es un neurotransmisor, una sustancia que está en el cerebro y que ayuda precisamente a la transmisión de las neuronas, que se llama la serotonina. Y ese incremento de la serotonina, producida por el ejercicio, por el estímulo del ejercicio, pues ayuda a tener a la persona mejor, a tener un mejor apetito, un mejor sueño, una mejor interacción social, porque también el ejercicio nos ayuda a eso. Cuando estamos en grupos, precisamente grupos
que van a ser también amigos de nosotros los que comparten algún tipo de actividad física con nosotros. Entonces, esa parte va a ayudar a disminuir la depresión y los estados de ansiedad. Por eso, por ejemplo, en este momento que estamos tan en toda esta contingencia del coronavirus, que estuvimos encerrados y pues que todavía debemos de estar cuidándonos mucho en la casa, pues el ejercicio dentro de la casa va a ser de gran ayuda para por lo menos mantenernos bien desde el punto de vista mental. Y ustedes han visto en las noticias inclusive que se han incrementado mucho los problemas de tipo mental debido al encierro. Pues el ejercicio puede ser una de las cosas que nos puede ayudar a evitar esto. Y la otra cosa es que, como les decía, cuando uno hace ejercicio se producen unas sustancias que llaman las endorfinas, que son, haga de cuenta, como los analgésicos naturales que uno produce. Entonces esas endorfinas se incrementan y cuando las personas padecen de algún problema, digamos, crónico, de tipo reumático o cualquier tipo de dolencia, pues les va a ayudar a controlar mucho mejor el dolor. Entonces, por eso evita esos dolores crónicos o disminuye por lo menos su intensidad. Desde el punto de vista de los huesos, el ejercicio, por ejemplo, de trabajo de fuerza va a ser muy importante. Y ahora, aquí, como les decía, esto no lo debemos de esperar a hacerlo ya cuando seamos adultos mayores, esto lo tenemos que hacer desde jóvenes, trabajo de fuerza y sobre todo en las mujeres. Se ha observado, por ejemplo, que en los primeros 20 años de vida, el ser bastante activo, o sea, hacer trabajos de fuerza y el consumir buena cantidad de calcio, va a evitar en un momento dado la famosa osteoporosis, que es la descalcificación de los huesos, con la gravedad de que cualquier trauma o caída me pueda producir esto, que es las famosas fracturas, que pueden ser, digamos, en la muñeca, pueden ser en la cadera, que son las de más alta consecuencia, porque pues obviamente una persona con una fractura de cadera va a estar inmovilizada, mientras la operan, que es la única forma de tratamiento, mientras o le ponen un cambio inclusive de la cabeza del enfermo por una prótesis o le ponen sus clavos y sus cosas diferentes, pues que lo hacen los ortopedistas para estabilizar la articulación. Pueden pasar 2 o 3 días que van a tener que estar postrados totalmente en la cama y que el estar totalmente quietos en la cama, porque cualquier movimiento les produce mucho dolor, puede causarle entonces éstasis venoso y una trombosis venosa, y ese trombos digamos, que le den la pierna se puede ir hasta el pulmón y producir un tromboembolismo pulmonar y llevarlo inclusive a la muerte. Entonces, tienen consecuencias muy graves en el adulto mayor y precisamente todo lo tenemos que trabajar es desde jóvenes. Entonces, por eso insisto tanto en eso. Esto hay que trabajarlo, el ejercicio hay que empezarlo desde jóvenes. Otra cosa importante es que el ejercicio mejora la conducción nerviosa, mejora la coordinación. Si yo coordino mejor mis pies, mejor mis manos, pues entonces, digamos, si yo me tropiezo, voy a ser capaz de coger con mi mano y agarrar, digamos, la baranda y voy a evitar una caída. Entonces, y también va a mejorar mi equilibrio y por ende menos caídas y menos fracturas. Entonces, este ya es un aspecto de tipo nervioso que hace el ejercicio y este es un aspecto desde el punto de vista propiamente del hueso como tal. Ambos importantísimos para evitar este problemita que es la caída, que es, como les digo, catastrófico. Y en lo que nos compete acá, a los organizadores, pues precisamente la parte neurológica es muy, muy importante y sobre todo la parte del cerebro. ¿Por qué? Porque digamos, es el cuerpo de una neurona, o sea, el cerebro está compuesto por muchas millones de neuronas que se conectan entre sí. Miren, se conectan a través de estos bracitos que llaman dendritas. Y precisamente esa interconexión es como un similar a cuando se hace una interconexión de computadores con un servidor y todos ellos están conectados. Si todos ellos están conectados, pues van a funcionar mucho mejor. Pues igual ese es el cerebro. Si todos ellos están conectados, van a funcionar mucho mejor y sus procesos cognitivos van a ser mucho mejor. O sea, va a pensar mejor, va a tener mejor memoria, va inclusive a mejorar su capacidad intelectual. O sea, esto en la parte, por ejemplo, cuando estamos estudiando es importante también el realizar ejercicio. Aumenta una cosa que llama la plasticidad neuronal. ¿Y qué es eso de la plasticidad neuronal? Haga de cuenta que el ejercicio es como este señor que llega ahí e interconecta
todos estos cables, todas esas neuronas las pone, conecta y conecta una con otra, y al conectar, si yo tengo un sistema de conexión mucho mayor, pues voy a tener una mejor plasticidad neuronal. Y eso se ha observado y se ha comprobado que hace el ejercicio a través de inclusive de tipo, pues ya como importante precisamente para conservar interconexiones. Y es imposible de comparar una persona normal como una persona que ya veo otros mecanismos. Entonces, como ya concluyendo, si aquí abajo tenemos las edades, 20, 30 años, por aquí 60, este es el porcentaje de rendimiento físico de una persona. Normalmente, una persona hasta los 30 años aproximadamente tiene un nivel estable de rendimiento físico. Pero ya a partir de los 30 empieza a ver el proceso normal de envejecimiento. Entonces empieza, por ejemplo, a producirse atrofia muscular, hasta el 1% por cada década. Obviamente hay un deterioro normal por el envejecimiento, pero observen una cosa, miren cómo es el deterioro en una persona activa, que sigue siendo activa toda su vida. En cambio, miren cómo es el deterioro en una persona sedentaria. Miren entonces que el rendimiento en una persona sedentaria puede llegar a bajar más del 50% de como estaba por allá a los 30 años. Inclusive mucho más, puede ser hasta el 80% o el 90%. Mientras que una persona que sigue siendo activa, pues bajará de pronto un 20, un 30%, pero va a ser una persona alegre, una persona activa, una persona que puede hacer todas sus cosas, precisamente ¿por qué? Porque tiene esa capacidad intrínseca que reservó durante toda su vida para que precisamente se pueda relacionar con el medio en forma adecuada y tenga precisamente un envejecimiento saludable. En cambio, una persona sedentaria, muchas veces esta baja de rendimiento va a hacer que inclusive sea una persona que tenga que estar postrada en una cama cuando llegue por allá a los 70 años. Que esa no es la idea, y yo creo que no es la idea de ninguno de nosotros. Como conclusiones, una vejez saludable de un individuo depende en buena parte de esa capacidad funcional que adquiere durante toda su vida y conserva para la vejez. Hago como algo similar a que la actividad física y más aún el ejercicio que acumulen toda la vida es como ese ahorro que hace uno de la pensión. ¿Para qué? Para tener una mejor vejez. Entonces, tratemos de ahorrar precisamente a través de haciendo actividad física y ejercicio durante toda la vida. Muchas gracias y espero que esta frasecita no se les olvide nunca y ojalá la puedan transmitir a todos sus familiares. Muchas gracias. Doctor Elkin, muchísimas gracias por esta importante reflexión. Ahora vamos a darle paso a mi compañera Andrea. Ella hace parte del grupo de neurociencias de Antioquia y estará respondiendo algunas preguntas que nos han hecho nuestros invitados. Agradecer a todos por esta masiva asistencia. Estamos felices de tenerlos aquí a todos. André. Gracias, Lauri. Sí, me uno a tu comentario. Muchas gracias, doctor Elkin. Hemos tenido una importante asistencia y sobre todo muchas gracias a los asistentes también por compartirnos sus preguntas. Por acá tenemos un comentario al que creo que es bueno como darle recomendaciones y dice: buenas tardes, mi madre con todo esto de lo del COVID me está perdiendo la fuerza en los pies. Ella tiene 87 años y antes caminaba en la mañana y en la tarde. Eso me tiene un poco triste. ¿Qué podría hacer ella o como qué actividades en casa podrían ayudarle a reforzar esa parte física en su mamá? Okay. Es importante tener en cuenta que
el concepto de muchas personas, como les decía, es que actividad física o ejercicio es solamente caminar. Digamos, si ella hacía esa actividad o la hacía, digamos, en algún lugar donde le hicieran, pues, como diferentes tipos de actividades. Quitemos ese concepto. Hay muchas cosas que en la casa nos puede servir para eso. Por decir algo, el solo hecho de pararme y sentarme varias veces de una silla sin ayuda de mis brazos, eso es una actividad física que me puede ayudar a fortalecer mis piernas y ayudarle, por ejemplo, a ella, a la mamá, para que no pierda y no se siga atrofiando esa parte muscular. Coger, digamos, una botellita de agua, digamos de 1 litro, y levantar los brazos varias veces, eso es otra actividad de fortalecimiento que le ayuda, pues, por lo menos a mantener su parte. En toda casa hay, digamos, una voy a darle eso y tratar como de acompañarlo. Entonces, bueno, vamos a caminar juntos, y le damos la vuelta alrededor, así sea el comedor, y le contamos algunos cuentos y le vamos hablando. O sea, hay que tratar de estimularlos para que ellos se mantengan activos. Les recomiendo algo inclusive. Yo tengo un canal de YouTube, lo pueden buscar así como con el nombre mío, Elkin Roldán, YouTube Elkin Roldán Aguilar. Y dentro de ese canal hay inclusive, hice un video con respecto a la parte de ejercicios que se deben de hacer en casa, precisamente con respecto a cuando estamos confinados en la casa. Es un video que hice cuando estábamos comenzando la pandemia y que yo pienso que le ayuda a bastantes personas, porque son ideas muy, muy simples de cómo realizar algún tipo de actividad en la casa, precisamente para evitar ese problema de atrofiarse y que el problema con el adulto mayor es que si se queda todo este tiempo, es que llevamos ya más de 3 meses en esta situación, pues si se queda quieto, pues en realidad se va quedando quieto del todo. Y ya la recuperación va a ser mucho más difícil. Listo, doctor, muchísimas gracias. Una pregunta más. Soy una paciente oncológica y aunque estoy en tratamiento con quimioterapia y pendiente de una nueva cirugía, veo con mucha tristeza que casi no puedo caminar. Pero aunque en mis consultas pregunto si puedo hacer ejercicio para mejorar esto, me dicen que sí, pero de una forma moderada. Aunque no hay un programa que me indique qué clase de ejercicio puedo hacer, ¿usted cuál me recomendaría? Bueno, entonces que están recibiendo quimioterapia, obviamente la quimioterapia produce, pues, alteraciones musculares importantes y pues la otra, la debilidad, pero sí es muy importante la actividad y precisamente la actividad, cualquier tipo de actividad le va a contrarrestar como ese efecto de atrofia muscular debido a la misma quimioterapia. ¿Por qué le dicen que moderada? Es prácticamente la actividad que puedan hacer bajo sus condiciones. Me explico. Uno cuando realiza algún tipo de actividad, por decir algo, lo que yo les decía ahorita, pararse y sentarse varias veces de la silla sin ayuda del brazo, si usted siente que, digamos, a la quinta o sexta vez le está doliendo, pues obviamente el dolor es un aviso del cuerpo. El cuerpo es muy inteligente y le avisa a uno, pilas, que se está como sobrepasando. Entonces, listo, hágale caso al cuerpo, hágalo hasta ahí. Siendo como, ¿qué puede hacer? Camino, empiece caminando progresivamente. Entonces, camino, digamos, 5 minutos. Si a los 5 minutos yo que me asfixio, que estoy demasiado cansado o que al otro día amanezco demasiado molido, pues entonces de pronto empiece con 2 o 3 minuticos nomás. Y así sucesivamente. Pero si veo que los 5 minutos me va bien, al otro día hago los mismos 5 minutos, digamos a la semanita le incremento otros 5 minutos, entonces ya hago 10 y así sucesivamente le voy en forma progresiva a incrementando la intensidad, el esfuerzo y pues así progresivamente también voy ganando mayor movilidad y mejor calidad de vida, obviamente. Ahora, hay personas, hay grupos, inclusive un exalumno mío tiene, pues, tiene inclusive específicamente como
programas para personas con problemas oncológicos. Se llama OncoFit, lo puede buscar, es muy específico pues, de este tipo de personas, se ha dedicado como a esto. O sea, hay alternativas, hay alternativas yo pienso que se pueden hacer. Y como les digo, vuelvo y les recomiendo, ese video que yo tengo ahí montado en YouTube, pues es un video donde se explican en forma muy sencilla muchos ejercicios que pueden realizar en su casa. Listo, doctor Elkin. Nos preguntan también, ¿qué tipo de ejercicio es aconsejable para una persona que sufra fibromialgia? Sí, ese es un problema bastante incómodo, aunque no grave, pero sí es bastante incómodo porque le va a afectar mucho la calidad de vida. Lo que se ha observado con este tipo de personas, pues de pronto contextualiza un poquitico para las personas que no saben que la fibromialgia, en sí la fibromialgia es un problema de tipo muscular y de fascias que se producen contracturas localizadas en diferentes partes del organismo y dolores en articulaciones y a nivel muscular que no se sabe por qué. Precisamente como no se sabe por qué no tiene un tratamiento específico y básicamente el tratamiento se basa en la parte del manejo del dolor. A veces hasta con medicamentos muy fuertes. Entonces, lo que se ha observado y que hay evidencia real es que la única cosa que sirve realmente, pues de forma natural, es el ejercicio, precisamente. ¿Y el por qué? Por lo que les decía ahorita, cuando les mencioné que el ejercicio produce esa sustancia que se llama endorfina, que es una sustancia que haga de cuenta que es como un analgésico natural. Cuando yo realizo actividades continuas, siquiera las 3 o 4 veces por semana, aquí sí no son actividades muy fuertes, no de muy alta intensidad, sino más bien actividades moderadas, pues el organismo entonces va produciendo esa sustancia y va ayudando a que por lo menos me disminuya el dolor, o sea, que sea más llevadero la parte pues de la fibromialgia y mejore obviamente su calidad de vida. Doctor Elkin, nos preguntan, ¿cuál es el mejor horario para realizar actividad física y por qué el ejercicio en la noche me quita el sueño? Bueno, buenas preguntas. Empecemos primero a cuál es la hora. La hora puede ser cualquiera, pero también va a depender del problema de salud que yo tenga. Por decir algo, si yo tengo, algunas personas tienen artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea es un proceso inflamatorio articular que produce un fenómeno en las mañanas o con el frío que se llama la rigidez matutina. Entonces, esa rigidez matutina es que uno por la mañana amanece y esa articulación es tiesa y prácticamente no se puede ni mover. Entonces, por ejemplo, en esas personas, bueno, y a medida que va como calentando el día, la persona va soltando la articulación. Entonces, en esas personas, por ejemplo, no sería prudente hacer el ejercicio en la mañana, porque obviamente va a tener esa rigidez matutina y no va a ser capaz. Entonces, en esas personas mejor el ejercicio, digamos, en las tardes. ¿Listo? En la tarde o en la noche, no hay problema. Pero contrario, por ejemplo, al que tiene un problema de artrosis de rodilla, un problema degenerativo en cadera, o cualquier tipo de artrosis, digamos, en los miembros inferiores, que como es un problema degenerativo, o sea, ya es de desgaste pues, de la articulación, pues a medida la persona cuando amanece más o menos bien, porque descansa durante toda la noche. Pero a medida que va trajinando en el día y sobre todo si la persona trabaja con parte física, por ejemplo, si es pues, digamos un cotero, que es difícil, pues pero algunos tienen ese problema, pero por ejemplo si trabaja en el campo o con algún tipo de actividad física, pues a medida del día, cuando llega a la tarde, le está doliendo la articulación. Entonces, obviamente, ahí no va a ser bueno hacer ejercicio. Entonces, el ejercicio en esa persona es mejor en la mañana. Entonces, mire que es casos particulares. Pero el resto de las personas, la mayoría del resto de las personas, no hay ningún problema, no hay ninguna diferencia que lo haga en la mañana, al mediodía, en la tarde. Es a la hora que le quede más cómoda. Ahora, la segunda pregunta. Obviamente, si yo hago ejercicio, digamos, muy tarde, y yo pues requiero dormirme temprano, pues digamos lo hago, no, generalmente me duermo digamos a las 10 y lo voy a hacer tipo 9 de la noche, pues obviamente el ejercicio activa todos mis sistemas y más si hago un ejercicio vigoroso,
Ustedes, si lo han hecho alguna vez, me imagino que han notado que cuando uno hace un ejercicio fuerte, no, inclusive queda sudando un rato más o queda con él como activado un tiempo más. Entonces, obviamente, si yo pretendo dormir puntualmente a las 10, hacer ejercicio a las 9 de la noche no va a ser mi mejor opción, ¿sí? Tengo que hacerlo un poquitico más tempranito, de manera que ya por lo menos el cuerpo se vaya regulando paulatinamente y ya cuando vaya a dormir, pues esté en realidad ya más regulado y pueda conciliar el sueño mucho más fácil. Listo, doctor. Antes de ir con la siguiente pregunta, quiero expresarle que tenemos muchos comentarios de felicitaciones y agradecimiento por su charla. Nos preguntan si una persona camina todos los días entre 50 y 60 minutos, igual debe hacer otro tipo de ejercicios. Sí es importante combinarle, aunque es un nivel de actividad muy bueno, obviamente 50, 60 minutos diarios, pero sí debería de combinarle con los otros tipos de ejercicios que mencionábamos. Entonces, por ejemplo, siquiera por lo menos 2 veces a la semana, si de pronto no le gusta mucho, pero sí dedicarlo a trabajos de fuerza de grupos musculares grandes de miembros superiores y de miembros superiores. Ya dependiendo de los problemas de salud que tenga o de la edad, pues obviamente debería ser mejor dirigido, ¿cierto? Pero sí es importante combinarle como varios tipos de ejercicio, porque siempre nos casamos con que la caminada, y la caminada no es lo único, sino que también hay otros ejercicios de fuerza, la parte de coordinación, la parte de equilibrio es importante, la parte de flexibilidad va a ser muy, muy importante. Vimos que todos esos tipos de ejercicios son importantes y tienen cada uno indicaciones específicas desde el punto de vista de salud para la persona. Nos pregunta Verónica Incapié, ¿qué tan beneficioso es el ejercicio para un paciente que tiene polineuropatía por amiloidosis sistémica? Para cualquier tipo de patologías, en general depende de la persona. Muchas veces pues hay patologías que sí contraindican específicamente pues el ejercicio. Pero en otras, por ejemplo en este caso, no es contraindicado del todo. Yo sé que se le va a dificultar mucho hacerlo, pero haga lo que puede hacer, o sea, lo que le permite a su cuerpo. Y como les digo, la mejor forma de saber si lo que estoy haciendo es beneficioso o no, pues es el dolor. Si me aumenta el dolor o si al otro día me amanezco peor, pues entonces fue porque ese ejercicio que hice de pronto no es el más adecuado. Entonces uno mismo se tiene que interrogar, o si estoy haciendo la actividad y me está doliendo, pues yo no insista, que obviamente ese es el mecanismo de defensa del organismo que me está diciendo pilas, que se está sobrepasando. Entonces, para ese tipo de problemas es mucho mejor dirigido. Y como siempre, y vuelvo e insisto, si yo tengo problemas de salud y sobre todo problemitas de salud más complicados, debo tener de pronto una orientación de tipo profesional para que lo pueda hacer. ¿Listo? Y eso va a ser muy individual también porque depende de la afectación de cada persona. Vamos por las últimas y nos dicen, cuando hablamos del deporte como un medicamento, es frecuente que los pacientes nos pregunten qué tipo de ejercicio pueden realizar o no. Incluso algunos hablan de que se les ha prohibido trotar, correr, etc. La verdad, como médico, he tenido poco entrenamiento acerca de este tema. ¿Hay alguna guía que nos sirva para aprender más de estas recomendaciones? Bueno, me imagino que es un médico el que está preguntando. Y estoy totalmente de acuerdo. Desafortunadamente, en el pregrado a nosotros no nos enseñan absolutamente nada de ejercicio. De pronto el enfoque ha sido siempre más de curativo que preventivo. Y pues la parte de medicina deportiva es precisamente la parte más preventiva que hay. Y son muy poquitos los currículos, dentro de los currículos universitarios, los que tienen algún tipo de ejercicio. Y si lo tienen, son muy poquitas horas para los que nos estamos formando como médicos, en realidad. Entonces, eso es un problema porque no nos dan los elementos suficientes, pues, como médicos generales, digamos, para tratar de hacer las recomendaciones adecuadas en la parte de ejercicio. Pues, ¿qué le diría? Sí, hay muchas guías. Hay guías, está la guía pues, del Colegio Americano de Medicina Deportiva. Hay guías canadienses, por ejemplo, para la parte de la mujer gestante.
En fin, hay diferentes tipos de guías y diferentes tipos de documentos que sí hay forma de documentarse, o libros de fisiología del ejercicio, fisiología clínica del ejercicio, en fin, donde se puede documentar bastante sobre eso. Pero en general, pues precisamente para eso estamos los especialistas en medicina deportiva. Cuando se les sale de las manos, y sobre todo personas que tienen algún tipo de alteración en salud, se les sale de la mano pues esa prescripción del ejercicio, pues para eso estamos nosotros, que ya vamos pues a evaluar a esa persona y, como les digo, a evaluarla desde el punto de vista no solamente de salud, pues obviamente tenemos que mirar cuáles son sus antecedentes, sus problemas de salud y todo, sino también cómo está esa capacidad física actual de esa persona. Y como en la pregunta de ahorita, eso depende de cada persona, que qué tanto puedo hacer yo. Eso depende de mí mismo, de mi capacidad, de mi antecedente, de mi reserva que haya tenido durante toda mi vida, y cómo está muscularmente, y cómo estoy también a nivel cardiopulmonar. Entonces, eso lo evalúa uno precisamente en la evaluación médico-deportiva, y también de las preferencias, porque pues a no todos nos gusta, por decir algo. Yo no le puedo decir a una persona, camine, si a mí no me gusta caminar, o camine y tiene una artrosis de rodilla, y resulta que vive en el poblado, en las lomas del poblado, donde pues obviamente tiene que caminar inclinado y con seguridad que va a terminar de caminar y le va a doler la rodilla. Entonces, eso hay que integrarlo todo eso bajo una valoración física pues adecuada y antropométrica, y ya uno le hace la prescripción del ejercicio específica para esa persona. Pero sí hay pues documentación y se puede mirar pues muchas cosas. Hay libros dedicados a lo que llaman actividad física y salud. Pues hay suficiente documentación pues a nivel nacional e internacional inclusive. ¿Cómo se puede trabajar la capacidad funcional en personas con demencias? Es bastante interesante, y precisamente es un reto muy interesante que hemos tenido en SOLAS, porque obviamente gran parte del ejercicio es la motivación de la persona y el entender el ejercicio como tal. En personas ya avanzadas de tipo Alzheimer, pues, o en otro tipo de enfermedades neurodegenerativas, ya pues la parte cognitiva está muy deteriorada, pero lo que hemos observado en toda esta experiencia que hemos tenido es que hay que buscarle el estímulo adecuado a cada persona. Y es un estímulo que es muy individual también. Es un estímulo, por decir algo, doy un ejemplo. Un paciente de nosotros con un Alzheimer avanzado llegó en silla de ruedas. Pues obviamente la pregunta a los familiares era si tenía algún problema neurológico. Ninguno, sino que él simplemente se postró, y que como nadie, pues como le estimulaba lo suficiente, entonces él se quedó ahí en la silla de ruedas y ya, es, en el confort de la silla de ruedas. En la evaluación, pues sí, en realidad físicamente, neurológicamente y muscularmente no tenía ningún problema, pues obviamente tenía su atrofia muscular lógica por el desuso. Pero cuando observamos y empezamos a estimularlo, allá observamos, por ejemplo, que le llama mucho la atención las bombitas de los globitos estos de aire, y observamos que con ellos, ahí sí se trataba de parar y trataba de hacer las actividades. Entonces es como encontrarle ese switch o ese botoncito que va a estimular a la persona para poderlo motivar y que haga la actividad como tal. Otras personas de por sí ya tienen ese chip metido en la cabeza, y que toda su vida hicieron algún tipo de actividad, y sin embargo, así tengan un problema grave de una demencia avanzada, son capaces de montarse en una banda y trabajar tranquilamente y hacer todas las actividades. Entonces eso va a ser también muy individual, pero sí hay manera, hay manera de trabajar esas personas, y hemos observado que igual que las otras, que las que no tienen ese problema avanzado, también mejoran. E inclusive precisamente en eso estamos, esa es una de las investigaciones que estamos mirando en este momento. En un trabajo de corte, desde el 2016 estamos visualizando esa parte pues de qué tanto mejoran unos con respecto a otros. Nos pregunta Laura Mónica Vanegas, ¿es apto el yoga y pilates para el adulto mayor? Indicaciones y contraindicaciones que pudiera compartirnos, doctor. Sí, pues en general son modalidades muy buenas.
El yoga, por ejemplo, en la parte de respiración es muy importante y también pues el pilates. El pilates es bueno porque se trabaja mucho la parte de la región core, pues sobre toda la parte muscular del tronco, que es importantísima para evitar precisamente problemas, por ejemplo, de espalda y todo esto. Entonces, se puede trabajar tranquilamente. Obviamente, pues a la medida que se pueda, ¿cierto? Pues hay algunas posiciones, por ejemplo, en yoga, que no son muy adecuadas, digamos, para las personas que sufren de problemas de artrosis de columna. Las de yoga, por ejemplo, las que dicen la de cobra, que es como extendiendo la columna en forma pues muy importante, eh, o adoración al sol, no recuerdo bien cómo las llaman ellos. En todo caso, esas hiperextensiones, por ejemplo, de columna, pues obviamente no serían adecuadas, digamos, para los que ya tengan algún problema ya propiamente, o una discopatía o un problema de artrosis severa de la columna. Entonces, eso va a depender también, obviamente, de la persona y su condición como tal. Pero sí es una modalidad que se puede practicar y la mayoría de los ejercicios diría yo que sí se pueden hacer. Bueno, nos preguntan, ¿qué ejercicio puede hacer una persona con principios de artrosis en la columna? Eh, pues básicamente puede hacer la mayoría, aunque hay algunos ejercicios como ese que les dije ahorita, la hiperextensión de la columna no lo debía hacer, del ejercicios pues de peso por encima de la cabeza, o sea que compriman pues como su columna, tampoco son los más adecuados, o de levantar pesos demasiado altos. Entonces hay muchos ejercicios que se pueden hacer, pero sí hay que fortalecer, por ejemplo, el trabajo de abdominal, hay que hacer muchos estiramientos, por ejemplo, de la parte posterior del muslo, hay que hacer mucho fortalecimiento de todo lo que es pues la región de los oblicuos, de los músculos de aquí de los costados, en fin. Y obviamente el fortalecimiento de toda esa cintura pélvica. Entonces se pueden hacer muchos trabajos, pues aquí sí me queda muy complicado pues como ponerme a decir cuál tipo de ejercicio específicamente, pero sí se puede hacer para los que tienen artrosis de columna, muchos tipos de ejercicios. Como les digo, eso va a depender de la individualidad de cada persona, o sea, qué tan avanzada esté, qué otros problemas tenga de salud, que su condición física cómo esté, su condición muscular cómo está. Listo, doctor. Antes de ir con la última pregunta, le quiero recordar a todas las personas que todavía nos acompañan que les dejé en el chat el enlace del canal de YouTube del doctor para que puedan verlo y seguir todas estas recomendaciones que nos ha dado. Nos pregunta Brian Vázquez. Buenas tardes, tengo 20 años. Antes de la pandemia realizaba ejercicio de pesas 6 veces a la semana. Mi alimentación aumentó debido al gasto calórico. Durante la pandemia me fue difícil seguir haciendo ejercicio debido al estrés y problemas. Al parecer se me irritó el colon. Me mandaron trimebutina 200 miligramos y simeticona de 120. Apenas llevo 7 dosis, una diaria. ¿Qué me recomienda y qué dosis, doctor? Ok, es una consulta. Bueno, no, obviamente el estrés está muy relacionado con el colon irritable. Eso es pues, casi unidos como un matrimonio. Y la alimentación, obviamente, también. Y si se descuidó en la alimentación, exceso de grasas, exceso de comida de chatarra de pronto, y otros tipos pues, de alimentos, pues obviamente le van a incrementar ese problema. Y tiene que ver, de pronto no lo mencioné, pero el ejercicio también ayuda a mejorar la motilidad del intestino, ayuda entonces a que uno no sea tan estítico o tan constipado, y entonces ayuda, y como también está ayudando en la parte mental para disminuir esa ansiedad, pues obviamente sería muy bueno empezar a hacer. Bueno, si le gusta lo de pesas, pues de pronto hay alternativas. Como les decía, pues a veces es costoso y uno puede comprar, digamos, unas mancuernas. Es pues, un poquito costoso, pero digamos en la casa tiene cosas pesadas también. Por decir algo, coger un botellón de 5 o 6 litros y empezar a trabajar, a hacer algunos tipos de ejercicios que, por ejemplo, le enseñaron en el gimnasio, eh, hacer abdominales, y pues hacer como actividades diferentes, como les decía, de pronto si tiene algún espacio, digamos un patio o algo, puede hacer un trote, una caminada. Ahora pues ya por lo menos podemos salir y ya puede empezar a hacer su actividad. Lo que sí le recomiendo es que como no hizo durante todo este tiempo, pues
tiene que empezar gradualmente, o sea, no empezar como terminó. O sea, si empezó a un buen nivel y estaba haciendo 6 veces a la semana y pesas, pues me imagino que estaba bien acondicionado, pues no pretenda que va a tener la misma condición física que hace 3 meses que no ha dicho nada. Porque así como se gana con el ejercicio, también lo va perdiendo cuando uno lo deja de hacer. Desgraciadamente es así. Entonces, esto es algo que uno tiene que hacer durante toda la vida. Entonces sí le recomiendo que empiece gradualmente, pues para que vuelva a coger como su ritmo, obviamente. Listo, doctor Elkin, nos tenemos más preguntas. Antes de darle paso a Laura nuevamente, quiero recordarles a todos que vayan y visiten la página web del evento www.cuidarmecuidarte.org y participen de las actividades interactivas que tenemos durante toda esta semana. Adelante, Laura. Gracias, André. Doctor, muchísimas gracias por su valioso aporte en este tema. Mucho gusto. Definitivamente súper importante. Sabemos desde Solas toda la fuerza que hacemos para que nuestros adultos realicen ejercicio, siempre con la debida prescripción del equipo que nos acompaña, nuestro fisiólogo del ejercicio David Rendón, nuestros cuidadores del adulto mayor. Y los invitamos a todos los que están participando a seguir atentos a la programación de cada día, inscribirse en las charlas www.cuidarmecuidarte.org. Les va a llegar un link de Zoom para que siempre estén conectados con nosotros. Ya somos más de 1000 conectados a estas charlas, más de 1000 inscritos. Y recuerden también que tenemos actividades interactivas semana a semana. Así que gracias André por ese acompañamiento. Doctor Elkin Roldán, muchísimas gracias a todos por Gracias a conectarse. ustedes. Muchas Gracias, gracias a doctor. ustedes. Feliz tarde a todos. Gracias, nos vemos muy pronto. Chao, chao. Hasta Chao. luego.